Yo creo que es preeclampsia. ¿Será que la desembarazamos? Mi nombre es José Luis Rojas, docente universitario de Medicina Materno-Fetal. Esta es la revista académica del Dr. Rojitas. Seguimos con nuestro firme propósito de compartir conceptos que estamos seguros van a ser de utilidad clínica. El día de hoy vamos a hablar de marcadores bioquímicos y preeclampsia. Empecemos por decir que ya hoy en día se conoce mucho el escenario fisiopatológico de la preeclampsia. Hoy en día sabemos que la preeclampsia es una disfunción de la placenta, es una falla de la placenta que va a originar la producción anormal de ciertas moléculas, de ciertas sustancias que hoy en día se agrupan bajo el término marcadores bioquímicos. Estos marcadores bioquímicos con niveles alterados van a traer como consecuencia una activación anormal del endotelio. Este endotelio anormalmente activado va a tener una representación tanto clínica como paraclínica. Esta representación clínica o paraclínica va a ser útil para tener una definición operativa de lo que es la preeclampsia, para definir preeclampsia. Si ustedes se dan cuenta, entonces hoy en día se define preeclampsia ya con el último eslabón de una cadena de eventos que se suceden antes de llegar a un síndrome clínico manifiesto. La propuesta actual hoy en día es tratar de comenzar a medir los marcadores bioquímicos, es decir, medir las moléculas que se están produciendo de manera anormal cuando existe una falla de la placenta, molécula responsable de la activación del endotelio. Esta situación ha llevado a que existan por lo menos 4 escenarios en donde la medición de estos marcadores bioquímicos van a tener alguna utilidad. Primer escenario: cuando se comienzan a medir marcadores bioquímicos de disfunción placentaria, ¿cierto? Desde el primer trimestre se puede comenzar a predecir preeclampsia, es decir, predecir aquellas señoras que van a tener el síndrome clínico conocido como preeclampsia y o alteraciones del crecimiento fetal intrauterino. Entonces, en este primer apartado decimos que aquí los marcadores bioquímicos sirven para predecir preeclampsia, sobre todo si se utilizan al finales del primer trimestre, comienzos del segundo. Otra utilidad de los marcadores bioquímicos hoy en día es para definir preeclampsia, es decir, poder concluir que un determinado cuadro clínico de una paciente es atribuible o no a una falla de la placenta. Es muy útil este escenario de los marcadores bioquímicos en aquellas pacientes donde el cuadro clínico no es muy florido, es decir, existen síntomas vagos, no hay hipertensión manifiesta, algo de fuga capilar. Estos síntomas y esta fuga capilar es muy episódica, pero todavía no hay constituido un cuadro clínico manifiesto. En estos escenarios, muchos estudios a nivel mundial han logrado documentar que los marcadores bioquímicos ante una clínica dudosa nos pueden ayudar a definir preeclampsia. Y hoy en día se sabe que los valores para definir preeclampsia van a depender de la edad gestacional y se toma como punto de corte unos valores antes de la semana 34 y otros valores después de la semana 34. Tercer escenario donde los marcadores bioquímicos son útiles. Los marcadores bioquímicos también nos pueden ayudar a predecir cuando una paciente con diagnóstico de preeclampsia va a tener graves complicaciones. Hoy en día definir cuando una paciente con preeclampsia es susceptible de desembarazar porque potencialmente se va a complicar, hoy en día todavía tiene un componente subjetivo. Es claro que toda preeclampsia toca desembarazarla cuando existe una disfunción orgánica constituida, progresiva. Sin embargo, hay escenarios donde todavía, ¿cierto?, la disfunción orgánica no se está estableciendo de manera profunda, no hay una disfunción claramente manifiesta, escenarios en donde potencialmente desembarazar a una paciente podría ser beneficioso, es decir, desembarazarlas antes de la complicación. Y en ese sentido, cuando se toma este tipo de decisiones en estos escenarios, existe todavía un componente de subjetividad. Hoy en día se sabe que los marcadores bioquímicos nos pueden ayudar a superar este componente de subjetividad y existen ya valores muy claramente establecidos a partir de los cuales
Así en el momento la paciente no esté con una manifestación severa de la enfermedad, se puede predecir que a corto o mediano plazo esta señora va a sufrir graves complicaciones. Resumiendo, entonces estamos utilizando los marcadores bioquímicos en este escenario para predecir, para mirar el pronóstico de la enfermedad, Último escenario, de manera de cuarto punto, es la utilidad de los marcadores bioquímicos para definir si una alteración de un crecimiento de un bebé es atribuible o no a una disfunción placentaria. Hoy, ¿cómo estamos haciendo eso? Hoy lo estamos haciendo con el Doppler, pero es importante saber que el Doppler tiene por lo menos dos inconvenientes. Primero, la reproducibilidad del Doppler no es tan alta como uno se imagina. Segundo, el Doppler tiene todavía, digamos, un escenario en donde valores normales, y cuando índices de pulsatilidad son normales, puede en esencia haber una disfunción placentaria que todavía no es manifiesta en el Doppler. Es lo que se llamaba en otra época el Doppler silente. Estas dos situaciones llevan a pensar que es necesario que exista otros elementos para poder diagnosticar disfunción placentaria como causa de una alteración del crecimiento. Hoy en día también utilizamos algunos paraclínicos como la recolección de orina 24 horas para tomar proteinurias, la medición de los síntomas de la señora, la medición de las tensiones arteriales, pero los marcadores bioquímicos aparentemente nos pueden ayudar a definir si una paciente con una alteración del crecimiento del bebé, con un Doppler normal y sin una clínica sugestiva de disfunción placentaria, es decir, sin una clínica de preeclampsia, estos marcadores nos pueden ayudar a determinar si esa alteración es atribuible o no a una disfunción placentaria. A manera de resumen, cada vez los marcadores bioquímicos van a tomar un espacio más en el escenario actual para definir, para predecir, para definir, para hablar del pronóstico y para tratar de establecer si existe alteraciones del crecimiento de los bebés atribuibles a disfunciones placentarias. Estamos en mora, muy probablemente, yo creería que en menos de 5 años, en donde las definiciones de preeclampsia incluyan la alteración de los marcadores bioquímicos tanto para el diagnóstico como para el pronóstico de la enfermedad, al menos en esos dos escenarios de los 4 que hemos hablado. En futuros videos vamos a hablar puntualmente cuáles son los marcadores bioquímicos y los valores que hoy en día se asumen como normales o anormales para definir escenarios clínicos confusos. Muchas gracias.